Mi PG se llama el modelo integrado de planeación y gestión, ¿sí? Es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo, gestión de la calidad y articula los sistemas de control interno para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes. Entonces, objetivos de mi PG. Entonces, el primer punto es fortalecer el liderazgo, escuchen bien, fortalecer el liderazgo y talento humano. En segundo punto, agilizar, simplificar y flexibilizar la operación. Tercero, desarrollar una cultura organizacional sólida. Cuarto, promover la coordinación interinstitucional. Y quinto, fortalecer y promover la efectiva participación. Entonces, evidentemente cuando hablamos de objetivos de mi PG, estamos hablando de aquel ecosistema que va a existir al interior de una entidad pública, ¿sí? En Colombia hay más de 5.000 entidades públicas, tanto del orden nacional, departamental, territorial y distrital, y a nivel central y a nivel descentralizado. Es muy posible que ustedes como futuros contadores puedan o tengan que trabajar en el sector público. Es por esa razón importante que ustedes tengan que tener claramente identificado cómo es que funcionan las entidades públicas y cómo interactúan a nivel interno, evidentemente, y por obvias razones con las personas que reciben los distintos servicios o bienes que estas mismas suministran de manera diaria o concurrente. Por esa razón, mi PG va a tener en cuenta 5 objetivos. El primero es el talento humano. Una de los insumos principales que evidentemente tiene mi PG y que lo vamos a ver más adelante es el desarrollo del talento humano. Y cuando hablamos de talento humano nos referimos a aquellas personas que trabajan al interior de la compañía o al interior de las instituciones públicas. Cómo están haciendo las cosas, si las están haciendo bien, si las están haciendo de manera honesta, si las están haciendo de manera eficaz. En segundo punto, evidentemente busca que que las entidades del sector público sean más ágiles en el desarrollo o en la prestación de ese servicio público. Por eso busca evidentemente agilizar, simplificar y flexibilizar la operación. En tercer punto, acá nos habla de desarrollar una cultura organizacional sólida. Aquí evidentemente establece, a diferencia del primero, porque el primero lo que busca es en desarrollar al funcionario público como profesional o como en el desarrollo de sus actividades. En el tercero, lo que busca es tomar ese talento humano y que piense en pro de la organización, es decir, la cultura que existe en la entidad pública. Y esto lo vamos a ver más a detalle con las próximas diapositivas. Por último, busca que todas las entidades públicas trabajen en sincronía, ¿sí? Es decir, que yo como distrito pueda alienarme evidentemente con la nación, o yo como entidad pública de Bogotá pueda alienarme con aquellas otras entidades públicas de Bogotá y evidentemente poder ser más eficaces o eficientes en la prestación de mis servicios. Y por último, que el beneficiado en este caso sea el ciudadano o cada uno de nosotros. Y por último, fortalecer la participación efectiva de la comunidad o de la ciudadanía. Pero para esto, mi PG tiene 5 dimensiones que las vimos aquí en la primera diapositiva y nos habla de las dimensiones en primer punto, como vemos aquí en el centro de este círculo, del talento humano. Después pasamos al direccionamiento estratégico, después a la gestión con valores para el resultado, en cuarto punto la evaluación de resultados, en quinto punto la información y comunicación, en sexto punto la gestión del conocimiento y la innovación y en último el control interno. Entonces vamos a ver por hoy la primera dimensión y la segunda dimensión. Entonces, cuando hablamos de la primera dimensión en talento humano nos referimos a lo siguiente. Para mi PG, los servidores públicos somos los más importantes. Cuando ellos hablan de somos, evidentemente, pues se refiere a que esta presentación va dirigida precisamente al funcionario público. Entonces, mi PG concibe el talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y por lo tanto, disculpe, como el gran factor crítico del éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos.
y resultados. Todas las personas que laboran en la administración pública contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. A continuación se presentan las políticas y principales acciones para desarrollar esta dimensión. Entonces, cuando hablamos del talento humano, nos habla del factor crítico del éxito. Y les voy a explicar este contexto de qué significa un factor crítico del éxito. Que este elemento es un elemento que se usa en la alta gerencia. Cuando hablamos de factor crítico del éxito, es que si ese factor no está funcionando bien, no está siendo integrado a todos los procesos, pues evidentemente la misión de esa institución o la misión de esa empresa va a ir al fracaso. No se van a poder lograr aquellos objetivos. Entonces, cuando hablamos de factor crítico del éxito, significa de que es un elemento importante para lograr cada uno de los objetivos de la misión, de la visión que ha trazado bien las empresas o en este caso las instituciones de carácter público. Es por eso, chicos, que el factor crítico del éxito, en este punto, vamos a mirarlo acá más adelante para que sea más claro para ustedes. Dice que tiene las siguientes políticas: la política de gestión estratégica del talento humano, el ciclo de gestión del talento humano y la política de integridad. Entonces, nos encontramos con tres políticas al interior de la dimensión del talento humano. La primera política dice que debemos de alinear las prácticas del talento humano en nuestra entidad. Es por esa razón, jóvenes, que debemos de tener lo siguiente en cuenta. Sigue los pasos para el buen desarrollo de la política de gestión estratégica del talento humano. Primero, disponer de la información. Segundo, diagnosticar la gestión del talento humano. Bueno, tercero no se ve acá. Cuarto, implementar un plan de acción. Y quinto, evaluar la gestión. Entonces, para que exista una gestión estratégica del talento humano adecuada, es importante o imperativo, jóvenes, que el empleado público o que el servidor público cuente con la información suficiente de qué es lo que tiene que hacer al interior de la institución. Pero además de contar con la información de lo que tiene que hacer al interior de la institución, él tiene que ser consciente de la importancia de su rol, de su trabajo al interior de esa entidad. Es por esa información, es por esa razón, chicos, que la entidad debe disponerle a ese funcionario público la información suficiente para que él pueda desarrollarse evidentemente como un buen empleado y poder cumplir con sus principios, con sus metas. Una de las principales insumos donde yo puedo determinar a qué es lo que hace mi cargo, a qué es lo que yo me voy a dedicar en la institución, es el manual de funciones. En el manual de funciones nos vamos a encontrar que ahí me van a indicar, en este documento me voy a observar o voy a determinar cuáles son esas actividades principales a las que yo me dedico, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy encargado del departamento de compras del municipio, del distrito, del departamento, de alguna entidad como tal, evidentemente ahí voy a obtener todas las características específicas con mis funciones, como validar las facturas con la mercancía, tener un registro en los sistemas o los sistemas de información de la institución, realizar permanentemente inventarios físicos de la mercancía que existen al interior de la organización y en fin, bastantes funciones que evidentemente van a estar relacionadas con ese rol que está desarrollando ese funcionario público al interior de la institución. Cuando hablamos de diagnosticar la gestión del talento humano, aquí es donde yo como empresa voy a determinar efectivamente cuáles son esas fortalezas que tiene mi empleado y cuáles son esas debilidades, esas dificultades que no permiten que mi empleado evidentemente cumpla con sus objetivos. Y yo quiero pues comentarles a ustedes, jóvenes, y es que ahora las entidades públicas no eran como anteriormente se manejaba, que el funcionario público
realizaba unas actividades básicas o misionales y posteriormente se iba. Ahora, todas las entidades públicas establecen planes de cumplimiento para cada uno de los funcionarios públicos. Y los planes de cumplimiento evidentemente van a estar basados con relación a sus funciones. Por ejemplo, si la persona es obligada no, sino se desempeña en el área de compras, su gestión o su plan de cumplimiento sería registrar todas las operaciones relacionadas con las compras, realizar los 3, 4 inventarios para validar el control de existencia de la institución, validar que evidentemente exista el ingreso al software. Entonces, cada uno de estos genera una acción que evidentemente tiene que cumplir ese funcionario. Cuando no cumple ese funcionario, pues esa situación va a terminar o va a culminar en la calificación negativa de este funcionario y que posteriormente puede afectar su continuidad. Esto es importante porque así el Departamento Administrativo de la Función Pública ha establecido que ahora todos los funcionarios públicos tienen que ser evaluados y tienen que cumplir cada una de las funciones que están al interior de la organización. Entonces, en este proceso de diagnosticar, vamos a validar qué tan bueno es el funcionario público, si está realizando las cosas de manera adecuada, si evidentemente está cumpliendo con lo que le ha indicado la institución. Y basándose en eso, la entidad le va a implementar un plan de acción. Ese plan de acción es el que determina paso a paso las diversas actividades que tiene que seguir el funcionario para poder cumplir con ese plan de objetivos que ha trazado con la institución. Ojo, es importante tener en cuenta que ese plan de objetivos que ha trazado con la institución es un plan que se ha formulado de manera bidireccional, es decir, no necesariamente es una orden específica de la institución pública, sino que aquí evidentemente han interactuado de manera colaborativa tanto el funcionario público como la institución. Y por último, cuando la persona comienza a desarrollar sus actividades al rol al interior de la institución, pues evidentemente la función, la entidad pública va a comenzar a evaluar si está cumpliendo o no ese plan de acción. Entonces, cuando no se cumple en ese plan de acción, evidentemente pues la institución comienza a hacer planes de mejoramiento y los planes de mejoramiento lo que buscan es tratar de trabajar en esas debilidades o en esas dificultades que tiene el funcionario público. Eso es lo relacionado con la política de gestión estratégica del talento humano. Tenemos otra política, otra acción, que es el ciclo de gestión del talento humano. Y aquí nos habla del conjunto de buenas prácticas y acciones críticas. Materializar los objetivos de las entidades por medio del fortalecimiento de las capacidades y valores. Para eso la entidad trabaja en un desarrollo del conocimiento, de las habilidades, de la actitud, y también trabaja pues para que el servidor público sea más productivo. Y es aquí, jóvenes, cuando la entidad pública comienza en fortalecer aquellas habilidades que tiene el funcionario público e incluso a comenzar a trabajar en esas dificultades que tiene el funcionario público. Cuando yo me desempeñé como funcionario público en una institución de carácter nacional, una de las actividades que hacía esta organización era, como yo realizaba el rol de auditor, era darnos capacitaciones en Excel, ¿sí? Ese era un punto. El otro punto era darnos capacitaciones en el proceso de auditoría que tenía yo que manejar. Entonces, de esta manera están fortaleciendo o están desarrollando mis conocimientos, evidentemente mis habilidades. Pero habían otros funcionarios, normalmente la actividad que yo realizaba no era de cara a público, sino que lo hacíamos internamente, pero habían otros funcionarios que sí tenían que estar de cara al público y a estas personas los capacitaban en el manejo del cliente, en momentos de tensión que a veces solía pasar
entre el ciudadano y evidentemente la entidad. Entonces, este punto es fundamental, apreciados estudiantes o jóvenes, porque lo que busca la entidad es, sí, usted tiene que cumplir unas actividades, tiene que cumplir unas funciones, unos requisitos o objetivos, pero si usted veo que evidentemente tiene dificultades o veo que las habilidades suyas son básicas, no son suficientemente fuertes, pues yo voy a entrar como entidad en fortalecerlo, en potenciar aquellas habilidades, aquellos conocimientos que usted tiene para que evidentemente sea más productivo. Y es que las entidades públicas, sin duda, bueno, las modernas, no sé, algunas que pueden evidentemente ser no tan orientadas al logro, trabajan en que para que el funcionario público cumpla con sus objetivos, ¿sí? Y dejar de paso o dejar a un lado aquellas situaciones particulares que nosotros podíamos observar en la mayoría de los servidores públicos que son ineficaces, son inoperantes, entre otras cosas que de mala forma algunos tratan a los servidores públicos. Y por último, tenemos la política de integridad. Y ese es un factor supremamente importante en la cual el sector público está trabajando. Y es en trabajar por la debida forma o por la debida conducta del servidor público. Bien sabemos que en el sector público se presentan situaciones de corrupción, ¿sí? Y esas situaciones de corrupción no solamente son a nivel directivo, sino que evidentemente son en todos los niveles de la organización, tanto el directivo como la gerencia media, como la operativa e incluso los sectores más bajos de la entidad. Todos, lamentablemente, se ha visto con el pasar de los años, buscan o trabajan en la corrupción. Incluso al día de hoy, muchas entidades públicas nos encontramos con fases o procesos de corrupción. Hoy en día, eh, sabemos que estamos pasando por una situación tan particular, donde requerimos evidentemente el apoyo y la actitud y el comportamiento integral de nuestros funcionarios públicos, pero vemos noticias donde encontramos a municipios, donde incluso encontramos a departamentos que están haciendo o manejando los recursos públicos de manera inescrupulosa, evidentemente comprando víveres a unos valores absurdos, comprando algunos equipos médicos a unos valores increíblemente desfasados, ¿sí? Y cuando verdaderamente lo que uno esperaría como ciudadano es que esas personas actuaran con la mayor ética, con un mayor nivel de moralidad y pudieran evidentemente trabajar de una manera honesta para que en últimas esos recursos sean suficientes para cubrir todas las necesidades que están pasando en nuestro país. Pero ni siquiera en estas situaciones tan particulares y de alto compromiso que nosotros como ciudadanos requerimos de la fuerza pública o en este caso de las entidades públicas, no lo están haciendo. Y es precisamente esto lo que busca mi PG, es trabajar en el proceso de integridad de cada uno de estos funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, aquí nos dice el slide, trabajamos por una cultura de la legalidad y la integridad. Y por eso se deben aplicar los valores presentes en el Código de Integridad para que se fortalezcan la honestidad, el compromiso, la justicia, la diligencia, entre otros. Y es que en toda entidad pública, apreciados estudiantes, vamos a encontrar un código de ética, ¿sí? Un código de ética, un código de integridad, algunas entidades lo manejan o otras entidades en el sector privado se llama un código de ética de buen gobierno. Y ese código de ética normalmente es letra muerta porque cuando algunas personas ingresan al sector público, una de las actividades que le colocan al servidor público es precisamente leerse y apersonarse del código de ética. Y en el código de ética
es donde va es la política que tiene la institución con relación al manejo de los recursos, al manejo del trabajo, evidentemente resaltando los principios de honestidad, ¿sí? Ojo, honestidad no necesariamente es el robo de los recursos, sin duda que eso no es ser honesto, pero también es el no cumplimiento de mis actividades como funcionario público. Cualquiera de los dos casos, el tomar unos recursos de la nación y utilizarlos de manera personal, o el tratar de realizar algunas actividades, saber que yo tengo unos compromisos, unas actividades y no las hago de una manera improductiva, estoy siendo deshonesto, y estoy siendo deshonesto no solo con la entidad, sino también con la nación, con la ciudadanía. Y ese es un punto importante que todo servidor público debe de tenerlo presente. Cuando nosotros trabajamos para el Estado, no estamos trabajando, sí estamos trabajando específicamente para una entidad, pero en últimas, la persona para la cual estamos trabajando es para la comunidad, para la ciudadanía. Toda vez de que las distintas entidades del sector público sirven al ciudadano y su fin misional es precisamente beneficiar al ciudadano de cualquiera de los extractos a los cuales corresponda o pertenezca ese ciudadano. Es por esa razón, apreciados estudiantes, que nosotros podemos o tenemos que velar como contadores públicos si vamos a ser funcionarios de la entidad, en ser honestos, tanto con los recursos como con nuestro tiempo. Pero si vamos a desarrollar roles de control, roles de auditoría, como trabajar en una contraloría, como trabajar en una auditoría, como revisores fiscales incluso de las mismas entidades del sector público, vamos a velar porque los recursos se estén manejando de manera honesta. Vamos a determinar que efectivamente exista un compromiso por cada uno de los funcionarios que trabajan al interior de la compañía, ¿sí? Vamos a establecer que se estén cumpliendo las distintas metas que evidentemente tiene que cumplir el funcionario público. Y es que existen muchas maneras, apreciados estudiantes, que nosotros como contadores en roles de auditoría podemos validar si efectivamente el servidor público está realizando sus labores de manera correcta. Así que es una oportunidad para que nosotros como futuros profesionales de la contaduría pública, evidentemente tengamos presente esta dimensión del talento humano y la hagamos cumplir al interior de las organizaciones si estamos en el rol de control. No obstante, si estamos en el rol de la dirección, que también es posible que muchos de ustedes puedan llegar a ser secretarios de gobierno o ministros o viceministros o directores de entidades descentralizadas o descentralizadas, evidentemente tenemos que tener presente esto. Ojo, yo no le puedo exigir a un funcionario público que cumpla unas actividades cuando ni siquiera yo le he entregado el manual de funciones. Yo no le puedo exigir a un funcionario público que calificarlo de manera negativa cuando yo no le he indicado cuáles son esas metas o esos objetivos que tiene que seguir, ¿sí? Pero si yo detecto que mi funcionario, mi servidor público no tiene las capacidades suficientes, pues entro en ese proceso de fortalecer esas debilidades que evidentemente mi funcionario tiene para que pueda cumplirse y pueda desarrollarse como funcionario y a la vez, de paso, para que yo pueda cumplir con la misión o el objetivo que tiene mi institución como tal. Pero no puedo dejar de lado la actitud correcta, la actitud transparente, la forma de actuar transparente que debe tener un funcionario público. Eso, como le digo, en el rol directivo debemos de trabajar para que esta situación se cumpla al interior de la institución. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Señor. Ok. Aquí tenemos un video, pero como veo tenemos dificultades con el video, entonces no lo vamos a pasar. Yo les voy a enviar los enlaces de los videos o los voy a subir al pie de página de este video, chicos. Vamos a hablar ahora de la dimensión número 2. Y esta dimensión es supremamente importante en la entidad pública.
porque nos permite evidentemente establecer hacia dónde va la entidad pública, cuál es ese rumbo que evidentemente está tomando la institución, ¿sí? Es claro ver algunas instituciones públicas, municipios, distritos, que toman un camino que es muy distinto, diferente o ajeno a las necesidades de la comunidad. Entonces, vamos a ver esta dimensión donde evidentemente yo aterrizo cuáles son las necesidades de mi institución y cómo yo como entidad pública, como servidor público, voy a trabajar para cubrir en parte o en su totalidad, dependiendo de los recursos económicos, logísticos y humanos que posea, para poderle dar beneficio evidentemente a estas personas, a esta ciudadanía. ¿Listo? Entonces, en la dimensión número 2, hablamos del direccionamiento estratégico y planeación. Mi PG me ayuda a dirigir y a planear. Veamos. Mi PG sugiere a las entidades tener claro un horizonte a corto y mediano plazo que les permita priorizar sus recursos y talento humano, así como focalizar sus procesos de gestión en la consecución de resultados con los que garantizan los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos. A continuación se presentan las políticas y principales acciones que para desarrollar esta dimensión. Hay dos políticas, la política de planeación institucional y la política de gestión presupuestal. Entonces, algo muy importante existe, jóvenes, y es que este modelo de gestión, ¿sí?, va a buscar o va a permitir que las entidades y debajo de las entidades, evidentemente sus directivos, establezcan un horizonte hacia dónde va la entidad a corto y a mediano plazo. ¿Por qué razón? Porque evidentemente cualquier persona que quiera ser dirigente o que quiera evidentemente como funcionario público participar en la misión y en la visión de una entidad debe tener claro cuáles son esos objetivos y en qué tiempo tienen que materializarse. Es por esa razón, apreciados estudiantes, que cuando se lanza un candidato, llámese a la presidencia, al departamento, a la gobernación, a la alcaldía o a cualquier eh, entidad como tal, yo debo de validar cuál es ese plan de gobierno que tiene este candidato. Si yo veo que ese plan de gobierno verdaderamente está aterrizado a las distintas necesidades que tiene mi departamento, que tiene mi nación, que tiene mi municipio, evidentemente este gobernante va a tener la posibilidad de traerle bienestar a mi comunidad. Y evidentemente, cuando un gobernante o un candidato se está postulando, ellos presentan un plan de gobierno, pero ese no significa que es lo que definitivamente se va a realizar. Pero al menos nos da la oportunidad de poder entender hacia dónde quiere dirigirse este candidato y por ende determinar si dentro de sus principales prioridades se encuentran las principales necesidades de la comunidad, ¿sí? Entonces, en ese punto, evidentemente, cuando ya esta persona se posesiona, es elegido, él tiene que establecer ese derrotero que ha de seguir, ¿sí? Y ese derrotero que va a seguir normalmente se denomina plan de desarrollo institucional o plan de acción o plan de gestión, en fin, todos aquellos modelos que buscan determinar qué es lo que espera realizar esa entidad en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Esto también es tanto para los gobernantes como también para aquellos directivos que trabajan en instituciones del orden descentralizado y central. Me refiero a entidades como ministerios, entidades como institutos, etcétera, del orden nacional y del orden descentralizado. Estas personas, estos gerentes, estos directores, también tienen que tener un derrotero a seguir, también tienen que tener un plan de acción, un plan de desarrollo que permita identificar que definitivamente se esté cumpliendo con los objetivos. Y ustedes dirán, profe,
¿Por qué nos estás haciendo tanto énfasis en cumplir con los objetivos? Porque es que yo puedo estar en las dos orillas. Yo puedo ser tanto funcionario público, en el cual yo puedo evaluar sin duda a mi director o a mí mismo, si yo soy el mismo director de la organización, y para eso yo he de determinar hacia dónde voy a ir y voy a establecer cómo voy a evaluarlo, ¿sí? Pero si yo estoy en la otra orilla, es decir, si yo soy un ciudadano y entendí que mi presidente, mi gobernador, mi alcalde o, o la dirección de alguna entidad específica como el ICBF, el SENA, etcétera, establecieron un plan como tal y no lo están cumpliendo, pues evidentemente yo como ciudadano puedo, a través de los mecanismos de participación que poseo, realizar las respectivas observaciones que permiten que la entidad evidentemente se alinee. Veía en esta situación de pandemia que nos estábamos encontrando con situaciones de corrupción, y es la misma ciudadanía la que se está poniendo esa camiseta para decirle a algunas entidades del sector público: no señores, de esa manera no se manejan los recursos públicos, y evidentemente hacen las distintas observaciones y las comparten con las entidades de control del orden nacional, departamental y distrital. Pero veamos como tal cuáles son esos pasos que ha de tener la política de planeación institucional. El primer paso nos habla de empezar con una reflexión inicial. Y el empezar con una reflexión inicial significa hacernos una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el propósito fundamental de la entidad? ¿Cuál es el propósito fundamental de la entidad? Si yo soy el SENA, pues evidentemente es de capacitar a la población en carreras técnicas. Si yo soy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues evidentemente es en desarrollar programas que beneficien a la niñez y a la niñez y a la juventud. Si yo soy el municipio o el distrito, pues evidentemente de desarrollar programas de educación, de saneamiento básico, de adecuada salud, adecuada educación, entre otras distintas actividades que tiene la institución. Entonces, cuando yo determino verdaderamente a lo que me dedico, cuando yo sé claramente cuál es mi visión y mi visión, pues evidentemente voy a establecer un buen plan de acción, un buen direccionamiento estratégico basado en una adecuada planeación. Entonces, cuando ya establezco a qué se dedica mi empresa, a qué se dedica mi entidad pública, puedo comenzar con el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Hacer un diagnóstico de las capacidades del entorno. Y hacer un diagnóstico de las capacidades del entorno significa identificar puntos críticos y factores del éxito. Aquí es cuando evidentemente yo comienzo a determinar cuáles son las necesidades que tengo, como que tiene la comunidad a la cual yo le estoy sirviendo. Si yo soy un alcalde, evidentemente yo voy a comenzar a trabajar en aquellas necesidades prioritarias que evidentemente va a tener mi municipio, mi distrito. Me voy a encontrar con problemas de salud por no cubrimiento total del sistema de educación, con problemas en el transporte escolar, por problemas en la alimentación escolar. Y a través de estos distintos puntos de diagnóstico, donde evidentemente determino esas necesidades insatisfechas de mi comunidad o de la ciudadanía o de las personas a las cuales yo les presto mis servicios, es cuando yo voy a comenzar a aterrizar y a estructurar un correcto plan. Ojo, pero antes es importante, como le digo, establecer esas necesidades. Y es por eso que algunos gobernantes tienen mesas de conciliación de su plan de desarrollo. Eso es supremamente importante, donde los distintos líderes de varias ciudades, de barrios incluso, van y dicen: mire, señor alcalde, en mi barrio no hay agua, no hay acueducto. El acueducto me lo traen en camiones cisterna, perdón, el agua me la traen en camiones cisterna, y evidentemente tenemos problemas. Al no haber agua,
tenemos grandes problemas de salud porque nuestros niños no tienen acceso a bañarse de manera permanente, a lavarse sus manos, etcétera. Entonces, cuando el alcalde comienza a observar esta situación en particular, él ha de comenzar a establecer, existe una necesidad en saneamiento básico, tenemos que colocar dentro de nuestro plan de desarrollo un acueducto para este barrio que permite evidentemente satisfacer esa necesidad. Otro ejemplo, podríamos hablar definitivamente de una área rural con un número importante de niños que evidentemente quieran estudiar, pero si en esa área rural no tenemos una escuela que evidentemente forme a estos niños se están quedando sin educación. Y es posible que algunos de estos niños lleguen a la cabecera municipal y puedan recibir su educación, pero no va a ser la totalidad. Vemos por las noticias situaciones absolutamente incomprensibles de niños que les tocan pasar ríos, les toca pasar por puentes dañados, les toca caminar 2, 3 horas para poder llegar a, a recibir sus clases, ¿sí? Entonces, no nos damos cuenta o no se dan cuenta en este punto los gobernantes de esos municipios que son ellos los directamente responsables de llevarle la educación a estos niños que definitivamente están con unas necesidades altas de formación. En este orden de ideas, cuando yo veo que tengo una población rural con un número importante de niños, y esa locación rural no tiene una escuela, yo como gobernante he de establecer evidentemente los mecanismos, los medios para que esa población infantil tenga acceso a la educación y pueda evidentemente recibir todas las enseñanzas y la formación que requiere. Recordemos que la educación siempre va a permitir que un pueblo avance. Si no existe educación, los países, las naciones no van a avanzar. Encontramos países muy grandes en el mundo, pero que evidentemente su nivel de educación es tan básica y por esa razón su Producto Interno Bruto es definitivamente inferior a lo que podrían evidentemente realizar. Entonces, yo cuando como gobernante, como director de una entidad pública, determino esas necesidades que tiene mi institución o establezco esos factores críticos del éxito que son necesarios para poder llevar al éxito a mi organización, evidentemente comienzo a realizar, y ese es el tercer punto, a formular un plan. Ese formular un plan es establecer qué es lo que quiero hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Con qué herramientas lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces voy a establecer el acueducto que quiere el barrio específico, la escuela que establece la localidad rural específica, un pie de fuerza especial. Si le hubiéramos puesto más atención a la salud en años anteriores, no estaríamos hoy corriendo, buscando ventiladores, buscando recursos, buscando profesionales del sector de la salud. ¿Por qué? Porque definitivamente el país o la nación, y no estoy hablando del actual gobierno, sino de gobiernos atrás, no tuvieron en cuenta esa necesidad de salud. Nos preparamos para otro tipo de situaciones, pero nunca habíamos concebido que una situación tan estructural como una pandemia nos podría afectar y evidentemente está mandando al piso todas las distintas sectores que interactúan en la nación, como la economía, como la educación, como el desarrollo minero, etcétera. Nótense que como nación no nos fijamos en algo tan importante, pero tan básico como era la salud, y precisamente ahora que tenemos esta situación que está agravando nuestro sector, ahora sí nos preocupamos por esto, ahora sí tratamos de proveer aquellos recursos, pero no lo vimos 2, 3, 5, 10 años atrás. ¿Dónde estuvieron esas políticas? ¿Dónde se establecieron esas reflexiones iniciales que me permitieran decirle a la nación, a mi sector de la salud, preparémonos porque es posible que pase esta o esta situación? Cuando yo formulo un plan, yo no lo hago
basándolo en mi opinión subjetiva como director de la organización, como gobernante, sino que lo hago basado en las necesidades que tiene mi municipio, que tiene mi departamento, que tiene mi nación, ¿sí? Y ahí es cuando comienzo a estructurar cada uno de estos planes. Por eso siempre debe tener una persona a cargo de esa estructuración del plan. Ojo, pero esta persona no significa que es el que va a montar el plan, sino que es prácticamente la que va a diseñar el plan. Porque realmente la estructuración del plan, la ejecución del mismo, no es responsabilidad de una sola persona, sino que es responsabilidad de toda la institución. Evidentemente, en cabeza de los directivos, que son los cuales tienen clara la dirección de dónde se piensa proyectar la organización. Para eso yo debo establecer, escuchen bien este punto, resultados, metas, responsables, tiempos, recursos, etcétera. No es decir, voy a construir un acueducto, ¿sí? Y ya. No, yo tengo que comenzar a establecer esos puntos específicos que me lleven a cumplir ese desarrollo, ese acueducto. Por ejemplo, la meta es hacer un acueducto. ¿Para eso qué requiero? Necesito establecerlo en un tiempo, 2, 6 meses, un año. Necesito establecer qué recursos voy a requerir para construir ese acueducto. Evidentemente voy a necesitar recursos económicos, evidentemente voy a necesitar recursos financieros, voy a necesitar recursos, humanos, logísticos, etcétera. Entonces, esa formulación de planes no es un establecimiento de un objetivo puro, sino evidentemente aunado a un plan de acción, a ese paso a paso que me va a permitir cumplir con ese objetivo dentro de mi planeación. Ojo, pero para poder yo establecer el cumplimiento de mis objetivos, evidentemente yo debo de tener claro si estoy o no estoy cumpliendo mi acueducto, ¿sí? Yo puedo decir, yo voy a construir un acueducto y perfectamente lo coloco dentro de mi plan de acción y como sabemos un alcalde dura 4 años y lo puede construir en 4 años, ¿sí? O incluso lo puede iniciar, ¿correcto? Y que lo termine la otra gestión. Ese no es el punto. Yo como funcionario público, como directivo de la organización, yo debo establecer aquellos indicadores que me permitan evidentemente poder cumplir con mi planeación. Esos indicadores tienen que decirme claramente el objetivo, cuál es el plan, cuál es el proyecto, cuáles son los programas que yo tengo que establecer. Entonces, si yo establecí hacer un acueducto, estoy diciendo que lo debo hacer en 6 meses. En el primer mes yo ya estoy evaluando si lo estoy cumpliendo, en el tercer mes también, en el cuarto mes estoy bien y evidentemente en el sexto mes la interventoría deberá establecer si se cumplió o no se cumplió. Pero si yo tengo un indicador y en el segundo mes cuando yo creería que debería estar en el 30 o en el 25% y estoy en el 5%, ese indicador me permite reaccionar de manera inmediata y poder ejercer los puntos de control para que ese producto, ese proyecto se cumple. Y eso no solamente nos va a permitir cumplir, nos va a permitir ajustar ese proyecto, sino que evidentemente nos permite cumplir con nuestro plan de acción, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vayan a una institución van a encontrar indicadores. Y esto es algo fundamental para ustedes como contadores públicos, ya que los indicadores nos permiten establecer esas metas que tiene que cumplir la área, el departamento, el proyecto, y basados en esas metas, yo como contador en el rol de auditoría puedo comenzar a establecer si se está o no se está cumpliendo, ¿sí? Y para eso es importante cada vez que ustedes quieran hacer esos procesos de auditoría o de revisión, solicitar esos indicadores. Siempre deben de existir esos indicadores. Y si no existieran, será una oportunidad de mejora que como órganos de control o como contadores o revisores fiscales en estas instituciones podamos sugerir. No hay indicadores en el desarrollo del proyecto tal, no hay un punto de control, no hay puntos de interventoría y por esa razón, evidentemente, yo tengo que o sugiero que la entidad los coloque. Pero bueno,
Hay algo que definitivamente uno debe de tener presente. Yo puedo tener un plan que evidentemente se hizo basados en una necesidad, establezco unos indicadores, pero también me voy a encontrar con situaciones que pueden ser adversas de manera directa o indirectamente, que puedan efectuar que no cumpla con el desarrollo de mi proyecto. Y para eso yo no puedo esperar que me pase esa situación y evidentemente todo se me trastoque y no cumpla con mi planeación o con mis indicadores. Por eso yo debo establecer formular líneas para la administración de riesgos. Y recordemos el concepto de riesgos. Cuando hablamos de riesgos estamos estableciendo de la posibilidad de que alguna situación se materialice y que evidentemente esto genere un daño económico, físico, reputacional. Eso es un riesgo. Entonces, si yo sé, jóvenes, que yo estoy construyendo, digamos, un acueducto en San Andrés Islas y evidentemente yo voy a requerir arena y no es precisamente arena de playa, sino arena de río, ¿sí? Y evidentemente sacar la arena del río de San Andrés Islas haría que el afluente que existe allá o los afluentes que existen allá evidentemente se sequen. Entonces yo he de contar o he de necesitar arena que tengo que traer del interior del país a San Andrés. Entonces aquí yo encuentro un riesgo y es el que me tengan que proveer el insumo de la arena, ¿cierto? Y por esa razón yo formulo ese riesgo. Tienen el proyecto que tener al primer mes una cantidad específica de toneladas de arena, al segundo mes una cantidad específica de toneladas de arena, de tal manera que si no se cumple esa situación, evidentemente va a afectar el desarrollo o el cumplimiento del proyecto. Esos son los riesgos que evidentemente debemos de cuantificar, debemos de cualificar por si se llegaran a presentar. Evidentemente también, valga la redundancia, vamos a encontrarnos con unos riesgos que quizás no lo habíamos identificado. Por ejemplo, esta situación de pandemia fue un riesgo que muchas de las entidades públicas no lo habían cuantificado. Y es posible que muchas obras de carácter público en este momento estuvieran corriendo, pero por la situación de nuestra cuarentena, por la situación de nuestra pandemia, ¿qué pasó? Se congelaron. ¿Alguna entidad habría formulado algún plan de riesgos basados en esta situación de pandemia? Pregúntense ustedes eso. Y yo puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, que posiblemente el 90 o el 95% de las entidades no habían concebido un riesgo como el actual que estamos viviendo. Entonces, todos estos 5 puntos tengo que tenerlos en cuenta en el momento de establecer el direccionamiento estratégico y planeación de la empresa. Y me encuentro con un último que es la política de gestión presupuestal. Y esta es la que me da el amparo económico de toda aquella planeación institucional que evidentemente estoy haciendo. Pero cuando yo hablo de recursos, la entidad pública tiene que comenzar a establecer aquellos mecanismos de los cuales permita que se exija o exista el manejo correcto de los dineros. No se entiende por qué de manera permanente la nación está sacando políticas, leyes, normas anticorrupción y seguimos viendo situaciones de corrupción al interior de las organizaciones públicas. Entonces, en mi PG establece consolidar el plan de anticorrección y atención al ciudadano. Y esto, jóvenes, lo que busca es precisamente eso, que la entidad pública establezca aquellos mecanismos anticorrupción que permitan el buen manejo de los recursos económicos. Aquí todo el mundo habla de corrupción, 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 pero definitivamente son pocas las caras visibles identificadas como las personas corruptas. Y cuando son identificadas, se llevan a la ley, se llevan a ser juzgadas y verdaderamente sus castigos son muy irrisorios o en el peor de los casos no pagan ningún tipo de pena, ni en cárcel, ni de carácter económico. Entonces, algo está pasando
con los planes anticorrupción de las instituciones, porque sigue pasando de manera permanente, pese a que la nación, pese a que las distintas cortes están sacando normas que trabajan en pro de evitar la corrupción, pero esta sigue y continúa al interior de nuestra nación y en las instituciones públicas. Y otro punto, evidentemente, que está aunado a los recursos públicos es el manejo del presupuesto. Por esa razón, las entidades públicas han de tener un presupuesto y han de manejar un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos. Y para eso existen varias herramientas. Aquí mi PG establece como una herramienta el PAC, que es el programa anualizado mensualizado de caja, o programa anual mensualizado de caja, que permite establecer cómo voy a utilizar los recursos de manera mensual. ¿Sí? Normalmente toman el total del presupuesto, los 1.200 millones, lo dividen entre 12 y establecen, no, cada mes he de pagarme, he de cancelar 100 millones, perdón, he de gastar 100 millones de pesos para cumplir mi plan anualizado de caja. Pero definitivamente esto no tiene mayor compromiso por parte de los directivos, porque cuando vemos a los directivos encontramos que en los primeros meses apropian la totalidad del presupuesto y queda el resto de años, o queda el resto de meses sin presupuesto suficiente. Por eso escuchamos a muchos de los gobernantes o directivos, no hay presupuesto, porque definitivamente se gastaron en otras actividades. Recordemos que el presupuesto tiene que ser diseñado basándonos en la planeación de las distintas necesidades o de la misión que tiene la organización a cumplir. Por esa razón, yo debo alienar estos dos conceptos para que yo pueda, como institución pública, cubrir las necesidades de mi comunidad. Entonces, esta dimensión es supremamente importante y yo pienso que, al igual que la del talento humano, permite darles herramientas a los directivos, darles herramientas a las gerencias medias y evidentemente a los operativos de las instituciones de poder establecer hacia dónde va la organización y el adecuado manejo de los recursos que deben amparar, que deben sustentar esos distintos planes que ha tenido la institución. De esta manera, hemos visto la segunda dimensión de mi PG, que es el direccionamiento estratégico y planeación. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo les pareció? Interesante. Bien, profesor. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bien, profe. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profe. Cuéntame. Bien. Pues lo que yo he podido entender de esto de lo del IPG, pues esto suena muy bonito y está muy bien estructurado y tiene muy buenas herramientas para que la función pública pues se dé de una manera que garantice que la comunidad sienta o perciba que las instituciones públicas están haciendo bien su trabajo. Pero realmente esto en este país no se da. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna entidad o quién regula o quién vela porque este MIPG se cumpla o al menos se trate de cumplir en cierto modo, al menos en un 50%? Listo, chicos. En Colombia existen 3 entidades que van a trabajar en 3 líneas. La entidad de el manejo de los recursos. Cuando yo vea como ciudadano, y eso es importante que ustedes lo sepan como contadores si desarrollan el rol de auditores o de revisores fiscales. Cuando yo veo que el empleado, el servidor público, está usando mal los recursos, ojo, los recursos, no solamente me refiero a los recursos económicos, sino a los recursos físicos de la entidad, yo me voy a la Contraloría General de la República. Ojo, la Contraloría General de la República vela por el uso correcto y adecuado de los recursos públicos. ¿Listo? No obstante, cuando una persona comienza evidentemente a hacer mal uso de los recursos, esa persona o ese servidor público va a tener una segunda institución, porque la Contraloría le va a decir a usted, mire, usted se robó esta plata, usted me paga esta plata.
¿sí? Se la paga a la nación, y si no me la paga, si no se la paga a la nación, yo le voy a embargar y le voy a quitar todos sus bienes hasta que cubra la totalidad de lo que yo tengo, lo que usted se hurtó, ¿sí? Pero por otra parte entra la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación le dice a usted, usted cometió un delito, ¿sí? Cometió un delito, entonces yo lo voy a disciplinar, lo voy a sancionar disciplinariamente. Pero la Procuraduría lo que hace, evidentemente, es sancionar a este funcionario público, determinar si la actividad o la acción violó el Código Único Disciplinario, y la sanción de la Procuraduría va a decir, usted no puede ejercer cargos, pero en el sector público. Consideraría de una manera sensata que además de prohibirle a esta persona no ejercer cargos en el sector público, también le cerrara las puertas en el sector privado, porque evidentemente está haciendo un uso inadecuado de sus funciones como servidor público. Pero lo que busca la Procuraduría es solo cerrarle la puerta en el sector público. Y por último, tenemos a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, cuando determina, ojo, la Procuraduría le cierra usted la puerta en el sector público, pero la Fiscalía comienza a investigar todo lo relacionado con delitos penales, ¿sí? Entonces le va a decir a este funcionario, usted se robó un dinero, eso es un delito penal, y por esa razón usted va a ser castigado con cárcel, ¿sí? Entonces evidentemente la Fiscalía genera sentencia y evidentemente lo manda a la cárcel. Nótese que son tres variantes. La Contraloría le va a tratar de recuperar el dinero. La Procuraduría lo va a disciplinar desde el punto de vista como funcionario público y no va a poder ejercer. Y la Fiscalía General de la Nación va a tipificarle un delito por la acción delictiva que realizó, obviamente teniendo esa línea. En ese caso, Julián, cuando usted observa, sea como ciudadano, ojo, o sea como contador o como ente de control al interior de la organización, usted puede acudir a esas tres organizaciones. Si usted ve que alguna de las actividades que está realizando el servidor público o la entidad pública lo está haciendo de manera incorrecta, pues sencillamente usted se va a dirigir a ellos. Entonces veíamos el ejemplo hace un momento que están comprando mercados que valen 38.000 pesos, pero los están comprando en 60.000, en 70.000 pesos, en una situación tan compleja como la de hoy. No estoy diciendo que antes sí se podía y ahora no, No, significa que es absurda la corrupción que existe en nuestro país y en aquellas entidades públicas. Entonces, aquí nótese que voy a observar que está existiendo un detrimento patrimonial, es decir, se está despilfarrando el tesoro de la nación. Entonces, en este rol ha de entrar la Contraloría General de la República. Y la Contraloría lo que hace es decir, mire, usted pagó de más, usted me ha de devolver a mí esos recursos, evidentemente, al Tesoro de la Nación. Pero también ha de entrar la Procuraduría, porque la Procuraduría le va a decir, usted, ¿por qué compró esto de manera costosa? ¿Sí? Entonces, evidentemente, el funcionario público le va a decir, no, yo cumplí la norma que decía que 3 cotizaciones, y la Procuraduría le dice, no, usted debió haber hecho una licitación, usted no hizo la licitación, entonces yo lo disciplino, lo sanciono disciplinariamente por no haber seguido las normas. Pero si este funcionario sobrefacturó eso y posteriormente ese mayor valor llegó a su bolsillo o a los bolsillos de sus conocidos, a los famosos, ¿cómo es que se llama esto? A los terceros, ¿sí? Y la fiscalía lo identifica, entonces la fiscalía lo va a condenar penalmente. Pero claro, Julián, que sí existen los mecanismos para que nosotros, o bien como ciudadanos, o bien como entidades de control desde el rol de la contaduría pública, podamos ejercer control y ayudar a que esta corrupción, estas malas prácticas no se den al interior de la institución. ¿Te parece claro, Julián? Sí, sí, señor, gracias. ¿Hay otra pregunta, chicos? Profe, en el caso que usted se acaba de mencionar de la compra de los mercados, pues que es como el más reciente,
Si hubiese era una alteración de la factura por parte del funcionario público, ¿exoneraría al proveedor, digámoslo así, de culpa? Sin duda, porque ahí habría una falsedad en documento privado, ¿sí? Y eso evidentemente tendría una acción tanto disciplinaria como una acción penal y una acción evidentemente de la Contraloría Fiscal, se llama eso. En ese orden de ideas se exoneraría al proveedor, aunque en cierta manera el proveedor no tiene la culpa porque el proveedor pues presenta una factura. El que debe hacer la debida diligencia es el sector público en buscar de que los recursos sean manejados de manera óptima, ¿sí? Pero cuando pasa esto, Andrés, sencillamente no es por un error del proveedor, sino porque normalmente ha habido un asocio, un concierto para delinquir entre el proveedor y el alcalde o el gobernador, etcétera. ¿Por qué? Les explico este tema, me imagino que usted no lo maneja muy bien. Y es que con anterioridad ha venido el proveedor o el alcalde sabe que tiene que comprar un número específico de mercados y él sabe que ese número específico va a hablar con su proveedor de confianza, que normalmente fueron los que le ayudaron en su campaña, y le va a decir, necesito estos 10.000 mercados. Y va a decir, claro, cada mercado precio de costo vale 10.000 pesos, precio de venta mío vale 12.000 pesos, pero usted verá. Entonces el alcalde, el gobernador, el director, lo que sea, dicen, listo, factúrelo por 50.000. Y es que ese excedente entre el precio de venta del proveedor y el precio como definitivamente lo compra la alcaldía es lo con el cual el alcalde, el gobernador, el directivo se queda con ese dinero, ¿sí? Y esa es una práctica muy usual, lamentablemente, de corrupción en todas las entidades del gobierno. Siempre vamos a encontrar eso. Yo siempre, en algunos casos, he determinado esas situaciones específicas cuando he hecho los roles de auditoría o revisoría fiscal en algunas entidades públicas. Entonces, ¿lo tienes claro, Andrés? Listo, sí, señor profe. ¿Listo? ¿Hay más preguntas, chicos? Sí, profe, yo tengo una última, qué pena molestar tanto. Tranquilo. Como usted sí ha hecho, pues, o ha hecho auditorías y eso en el sector público, ¿cuál es la diferencia entre prevaricato por omisión? Bueno, por omisión y por acción, bueno, lo del prevaricato lo tengo más o menos claro, pero ¿qué quiere decir lo de la malversación de fondos? ¿Qué es eso? Bueno, en cuanto a ese punto, sí ya sería interesante que lo manejaras evidentemente con un abogado, ¿sí? Pero cuando yo lo tomo desde el punto de vista como contador de malversación de fondos, es porque utilicé unos recursos en necesidades que no eran de la institución. Es decir, los utilicé en objetivos distintos a la institución. Entonces ahí es cuando yo estoy evidentemente utilizando de manera incorrecta esos recursos y no se está cumpliendo con la misión y la visión de la organización. Eso pasa bastante en las entidades públicas, por ejemplo. Vamos a encontrar algunas instituciones de carácter público donde tienen unos recursos específicos, 10.000 millones para el desarrollo de su misión y su visión, e encontramos que tuvieron un viaje, lo he visto mucho en los hospitales. Hicimos un viaje con todos los estudiantes, con todos los empleados del hospital y nos fuimos para Cancún, para México, ¿sí? Y nos gastamos en eso 1.000 millones de pesos. Entonces van a decir, no, eso fue manejado de manera correcta porque es que fueron los empleados de la institución. Pero sin duda es una malversación. ¿En qué sentido? En que los recursos de esa institución están evidentemente establecidos para el uso de la salud y no para que pasen los funcionarios públicos. Entonces, esa es una forma como evidentemente se utilizan de manera incorrecta los distintos recursos de la institución.